Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar sobre la plataforma Ergonautas. Este video es para la clase de ergonomía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Ana María Cubillos. Yo soy fisioterapeuta y magíster en educación. Entonces, para nuestra actividad vamos a trabajar sobre la plataforma Ergonautas. Lo primero que deben de saber es que la página de Ergonautas, su dirección es ergonautas.upv.es. Vamos a entrar y nos vamos a registrar. Aquí en Registra te van a seguir todos los datos, las instrucciones que nos da la página Ergonautas y vamos a realizar posteriormente el proceso de verificación a nuestro correo electrónico. Seguido de esto vamos a iniciar sesión. Entonces colocamos nuestro nombre de usuario y nuestra clave. Al iniciar sesión, entonces él me va a decir, hola Ana María, ¿quieres ser usuario pro? El usuario pro nos podemos volver usuario pro cuando tenemos la oportunidad de realizar diferentes eh, o cuando yo tengo la posibilidad de que estoy haciendo más actividades y que van a ser útiles para mí. Ahora voy a señalar en métodos y voy a colocar selector de métodos, porque en esta actividad vamos a utilizar el selector de métodos. Ya aquí me aparece el selector de métodos y me va a decir, me va a empezar a dar una introducción. Los métodos de la evaluación ergonómica permiten identificar los valores de riesgo presentes en los puestos de trabajo. Me va a dar como toda la introducción de qué son los métodos, que ya lo vimos en clase. Me va a recordar entonces la exposición del riesgo de un trabajador en un puesto de trabajo depende de la amplitud del riesgo, de la frecuencia del riesgo y la duración del riesgo. Cómo elegir el método me da algunos tips para elegir el método y me recuerda, para elegir un método desglosa el trabajo realizado en distintas tareas, establece los factores de riesgo de cada tarea y elige un método para cada factor de riesgo, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, aquí voy a decirle, ya voy a bajar y voy a ir hasta selector de métodos. Introduce la información solicitada sobre tu evaluación. Aquí me dice, uno, responde las siguientes cuestiones sobre la evaluación a realizar y obtén recomendaciones sobre los métodos a emplear. ¿Qué nivel de análisis? Yo no quiero un nivel de análisis básico. Listo, yo quiero un análisis exhaustivo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si yo voy a colocar el mismo ejemplo que veíamos en clase, el del bombero. Entonces, un bombero tiene que agacharse, levantar cosas, porque perdón, agacharse no, flexionar. Eh, Cuando uno debe levantar cosas, entonces hay manipulación de cargas, va a tener diferentes posturas, cuando coloca la manguera va a tener una vibración. eh, Todas esas tareas que realiza el bombero las tengo que tener claras. An- eh, Precede a esto. Voy a colocar factores de riesgo presentes en la tarea. Entonces marca aquellas que sean afirmativas para tu puesto de trabajo. Entonces vamos a marcar para las que son afirmativas. Entonces se adaptan tareas, posturas inadecuadas o mantenidas durante periodos de tiempo prolongados. Sí. Se produce manipulación de carga. Sí. La marco. ¿Se llevan a cabo movimientos de elevada repetitividad? Sí, la marco. ¿Aplicación de fuerzas o posible inestabilidad de trabajador? Sí. ¿Está en un ambiente térmico que puede resultar inadecuado? Sí. ¿La tarea desarrollada parece penosa y asociada al consumo de energía alto? Sí, la marco. Luego voy a pasar a identificar en mayor profundidad esas posturas inadecuadas y cuáles son las partes del cuerpo que las involucra. Entonces voy a responder las siguientes preguntas que son susceptibles de provocar riesgo. Entonces, ¿qué nivel de precisión deseo que tenga la evaluación? Yo quiero que sea un análisis
Exhaustivo con detalle de postura a postura, no un análisis global. Entonces, por eso marco siempre el análisis exhaustivo. Es importante que ustedes marquen el análisis exhaustivo porque entre más exhaustivo sea el análisis que voy a hacer, es mejor para yo poder dar un dictamen o para yo poder dar unas conclusiones. ¿Está bien? No un dictamen, sino unas conclusiones y unas recomendaciones. ¿Cuántas posturas inadecuadas parece adoptar el trabajador? Entonces, ¿existe un número limitado de posturas? Yo creo que no. ¿El número de posturas inadecuadas diferente o elevado a más de 5? Yo creo que sí. Luego vamos a pasar, ¿qué zonas del cuerpo adopta mal la postura? ¿La carga postural afecta fundamentalmente las extremidades superiores? No. ¿La carga postural afecta al cuerpo entero? Sí. Y él me va dando el método. Mire que cada vez que yo voy terminando algo, me va a dar el método. Entonces aquí ya me dio el método que me recomienda. Me recomienda el método OWASP. ¿Por qué? Para evaluar de forma más detallada un número elevado de posturas es recomendable utilizar el método OWASP basado en sus resultados en la observación de las diferentes posturas para el trabajador durante el desarrollo de las diferentes tareas. En cuanto a manipulación de carga, entonces me dice, responde las siguientes preguntas con respecto a la manipulación de cargas. Entonces, ¿qué tipo de manipulación de carga se realiza? ¿Se trata de levantamientos de carga sin transporte, levantamientos de carga con transporte o se trata de arrastres, empujes, levantamiento y transporte de carga? En un bombero, yo creo que se trata de arrastres, empujes, levantamientos y transportes de cargas. Las condiciones de la manipulación varían. Por ejemplo, alturas o pesos diferentes cada vez. ¿Las condiciones de la carga no varían o sí varían? Sí, claro, varía. Pero como ya puse que son arrastres, empujes, levantamientos y transporte de carga, me va a dar solamente una opción, que es Snook y Ciarello. ¿Por qué? Porque Snook y Ciarello sí me permite calcular el levantamiento y el empuje, mientras que los otros métodos solamente me pondrían calcular el levantamiento. Por esta razón, no me puede dar otro método. Y él me lo dice aquí. Este método calcula el peso máximo aceptable que corresponde al mayor peso que la persona puede levantar, una frecuencia dada y durante un tiempo determinado. Dice, valora el riesgo por levantamiento, empuje, arrastre y transporte de carga. Por eso solamente me puede dar Snook y Ciarello. Vamos a ver si yo coloco otra y miramos, voy a colocar, se trata de un levantamiento de carga sin empuje, sin transporte y vamos a ver cómo cambia. Aquí ya cambia, entonces yo voy a poner que las condiciones de la carga, ahí sí ya me deja y me da otra, me da la ecuación de NIOSH. Entonces, si yo pongo, se trata de transportes de arrastre, solamente me va a dar el método que existe para arrastres, que es el método de Snook y Ciarello. Repetitividad de movimientos. ¿Qué zona del cuerpo está afectada? Pues yo digo que se pretende realizar un análisis exhaustivo de la repetitividad de los movimientos, que la verdad se me hace mejor. Entonces me dice método OCRA, checklist, utiliza el método OCRA, el objetivo de este es alertar sobre posibles trastornos, principalmente de tipo musculoesquelético, derivado de una actividad de repetitividad. Las fuerzas ejercidas, entonces yo tengo que revisar qué fuerzas en un bombero, pues él todo el tiempo va a tener que estar levantando cosas, va a tener que estar moviéndose, va a tener que abrir y eso la presión con la que sale el agua, yo tengo que sostenerlo y tener una fuerza para poder mantenerlo. Entonces, ¿qué nivel de detalle deseas que tenga la evaluación y qué población de trabajadores? Entonces me dice, ¿el análisis a realizar es general para diversos trabajadores o se desea realizar un análisis exhaustivo con detalle para un trabajador en particular? Normalmente cuando es una evaluación de puesto de trabajo, la evaluación de puesto de trabajo se realiza de forma particular. Entonces yo voy a decir que voy a hacerlo de forma particular y debe ser exhaustivo. Y esto me dice que es el BIOMEC. Si yo quiero que sea un análisis general para diversos trabajadores, entonces voy a colocar el primero y me va a decir
que utilice las fuerzas NEN 10053, que ese es un método basado en esta norma y que establece los límites de aplicación de fuerzas recomendadas. Esto yo lo puedo hacer cuando estoy recomendando manipulación de fuerzas, cuando estoy haciendo un trabajo a nivel global. Pero si yo voy a hacer un EPT, tengo que utilizar un análisis exhaustivo. Y aquí me va a simplificar lo que él me está pidiendo y todos los métodos que él me está diciendo que utilice. Entonces, esto que me sale aquí es lo que voy a colocar aquí abajo, que voy a subrayar en azulito, perdón, en grisecito. Esto que dice aquí, el método de fuerzas de ergonautas, ahí va a quedar, es lo que yo voy a colocar en mi parte de descripción. ¿Sí? El por qué, en donde yo voy a colocar que voy a hacer esto por esto y esto. Entonces ahí donde dice justifíquelo, voy a colocar esto. Aquí vemos nuevamente, ya que ustedes no lo vieron anteriormente, aquí están todas las recomendaciones y todo el factor de riesgo que sí se encuentra presente y el método recomendado. Este es el selector de métodos de ergonautas y la actividad que sigue la vamos a manejar de acuerdo a este selector de métodos. Recuerden que son 5 evaluaciones de puesto de trabajo. 4 que ustedes ya tengan o que ustedes se inventen y la de su trabajador. Porque estas 4 que yo digo que se inventen, no, pues que ustedes escojan. Entonces ustedes van a escoger unas profesiones, entonces el soldador, el perforador de pozos petroleros, esas actividades o esos trabajos las van a escoger y ustedes van a identificar las tareas previamente y posterior van a colocar cuáles son los factores de riesgo adyacentes a esa tarea. Espero que hayan entendido y espero que me recuerden que la actividad adicional debe de ir con las recomendaciones, por favor, unas recomendaciones bien profundas que puedan tener un sustento teórico. Recuerden de colocar imágenes, videos o cualquier otro tipo de material audiovisual en su actividad en las recomendaciones. Que estén muy bien y que pasen muy buena tarde. Cualquier información o cualquier duda que ustedes tengan, recuerden que mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde tenemos espacio para acompañamiento al estudiante. Cualquier cosa me pueden avisar o se pueden comunicar conmigo a través de los diferentes medios, Teams o la plataforma. Que estén muy bien y que pasen muy buena tarde.